Muy bien, bueno, retomamos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a volver a mostrarles un cuadrito, pero esta vez muy chiquitito, que hicimos en los videos anteriores que tenían que ver con el sector público. Recuerdan que nosotros vimos todas las medidas que había tomado el sector público respecto a la pandemia de COVID-19. Explicamos, las clasificamos, hicimos un cuadro y terminamos en un video, creo que era el número 4, y por eso le pongo acá pizarra 4, porque se lo mandamos también esta foto en la unidad 2. Entonces, para refrescar un poco, nosotros habíamos mostrado dentro de las principales medidas todas las que tenían que ver con la asignación de ingresos. Si ustedes recuerdan, ahí estaba el IFE, estaban los bonos para los jubilados, estaban los bonos para el personal de salud y seguridad, en fin, estaban todo lo que son ingresos para la gente individual, los individuos, que tenían que ver con los individuos. Después estaba con los individuos con mayor vulnerabilidad, que estaban en la peor situación que nos dejó el gobierno anterior y que ahora en la pandemia los hundía más abajo. Entonces el gobierno activó políticas y generó esto. Como para que recordemos un poquito de la unidad 2, que seguramente ustedes ya la habrán visto, ¿verdad? Ya la habrán leído y ya habrán visto los videos. Entonces, otro tipo de medidas fueron las medidas que tenían que ver con el sector productivo y salud. Y ahí les explicamos lo que era el ATP, o sea, los subsidios a los trabajadores de empresas para que no hubiera desempleo, que las empresas lo pudieran bancar, que eran hasta 2 salarios mínimos vital y móvil, y los subsidios a las propias empresas. Y una tercera clase de medidas que eran las regulatorias, que eso, bueno, vuelvan a ver el video que no tiene que ver con lo que yo quiero explicar hoy. Nosotros vamos a centrarnos en las empresas con subsidios. ¿Por qué? Porque es ahí donde actúa todo lo que tiene que ver el sistema financiero. Digamos, porque estos subsidios son subsidios básicamente crediticios, son líneas de crédito. Entonces, como tenemos datos actualizados, nosotros vamos a rearmar ese cuadro que le mostramos también en esa oportunidad y ahora con datos a agosto 2020. Ahí vimos que el Estado, dentro de sus medidas y a través del sistema financiero y a través de las normativas que fue sacando el Banco Central, dio un crédito que era el crédito MIPYME. Ese crédito MIPYME era para empresas micro, pequeñas y medianas, que eso quiere decir MIPYME, y se dieron 241.000 créditos. O sea, se beneficiaron a 241.000 empresas que tomaron esos créditos. ¿A qué tasa? A una tasa baja relativamente, que es del 24%. ¿Cuánto importa en pesos esto? Son 390.000 millones de pesos. El esfuerzo que hace el fisco con esto. Ahora, parte de estas empresas tuvieron el apoyo del Estado a través del FOGAR, que es el Fondo de Garantías, digamos, que el Estado garantizaba a esas empresas que tomaban esos créditos en la banca pública, en la banca privada. Después había otra línea que era el MIPYME, pero MIPYME Plus, que era para los sectores que no estaban bancarizados, que nunca habían tenido la cuenta en el banco, pero que tenían su pequeña empresa o su microempresa, digamos, y necesitaban financiamiento en estos momentos tan difíciles. Bueno, se dieron 5.300 de esos créditos a empresas beneficiadas, digamos. Y el Estado les garantizó, frente a quien le daba el crédito, al 66% de estas empresas. O sea que 2 de cada 3 empresas tienen la garantía del Estado, con lo cual el que le prestó la plata sabe que va a cobrar. ¿Por qué? Porque el Estado es el garante. Esta fue también a tasa del 24%. Y equivalen a unos 2.600 millones de pesos. Monotributistas y autónomos. Esto fue
una gran pegada y tuvo gran aceptación y se dieron en cantidades industriales, como podemos ver. Esa tasa 0%. O sea, todo el costo de este crédito se hace cargo el Estado. ¿Saben cuántos monotributistas y autónomos tomaron estos préstamos? 523.000. Como para que tengamos una noción del esfuerzo fiscal que está haciendo frente a la pandemia el gobierno para paliar un poco la difícil situación, que equivalen a unos 62.000 millones de pesos. Y después ponemos también las líneas comerciales. ¿Por qué? Porque esas líneas comerciales fueron dadas a 35%, una tasa de interés al lado de la que se venía cobrando, bastante considerable en cuanto a que es baja, digamos, como para recomponer un capital de trabajo, para poner en marcha líneas de producción, etcétera, etcétera. Y eso equivale a unos 188.500 millones. En total, el tema crediticio involucra 643.100 millones de pesos. O sea, una cifra importante, ¿no? 643.100 millones de pesos. Por lo tanto, si nosotros volvemos a mostrar el impacto que tienen todas las medidas que tomó el Estado, todo el impacto fiscal de estas medidas que tomó el Estado, volvemos a poner sobre asignación de ingresos 291.700 millones aportó el Estado. Para el sector productivo y salud, ahora con estos nuevos números y con estos otros, crediticiamente le dio 643.100 millones. Y estos 460.200 que venían de los ATP. Entonces, fíjense que el impacto fiscal que tuvo todas estas medidas que hizo el gobierno alcanzó los 1.395 millones de pesos. Una cifra muy, muy importante. Ahora, ¿por qué esto lo volvemos a comentar y se lo tiramos? Porque todo esto es dinero que va al mercado. Entonces el que lo recibe va y gasta. Y el que lo gasta después eso lo transforma en depósito. ¿Recuerdan lo que vimos recién de expansión primaria, expansión secundaria? Muchas de estas cosas tienen que ver con esa expansión primaria. De los créditos hacemos hincapié porque acá tuvo mucho que ver el Banco Central en cuanto a las medidas que ha tomado. Ahora, con todas estas medidas, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con los depósitos? Obviamente, si estamos viendo lo que fue expansión primaria y secundaria en el video anterior, crecieron. ¿Por qué crecieron? ¿Por qué hay políticas activas para que crezcan eso? Hay un incentivo de tasas. Es decir, se le garantiza a los plazos fijos, primero era un 30% en junio y julio, y ahora en agosto un 33% a los plazos fijos en pesos. ¿Qué quiere decir? Que está más o menos, y de acuerdo a los cálculos que se están haciendo, por arriba o apenas empatando con la inflación esperada. Igual, aunque sea un poco más o un poco menos, digo, es como que uno pone en pesos porque dice, es una muy buena tasa el 33%. Pero al mismo tiempo crecieron mucho porque se pagó el IFE y el aguinaldo, y todo eso fue a expansión primaria y luego secundaria, digamos. Al mismo tiempo, para poder dar tasas bajas, el Banco Central hizo que los bancos bajaran su spread, su diferencial, lo que explicamos también en el video anterior. Bajó el spread de los bancos. Recuerdan que los bancos del spread pagaban sus gastos operativos y además obtenían sus beneficios de ahí. En diciembre de 2019, el spread, o sea, la diferencia entre tasa activa y pasiva, la tasa, lo que se llama la tasa de colocación y la tasa de captación, era de 23,7%. Con las distintas medidas que puso el Banco Central, en junio de 2020 bajó a 19,6%. Es decir, se achicó el diferencial de tasa, con lo cual los bancos les entró menos dinero.
por este tipo de préstamos. Ahora, ¿tuvieron pérdidas los bancos? Esa es la pregunta. Se les bajó la tasa, se ampliaron los depósitos, se les hizo prestar, también se los ayudó bajándoles un poco el encaje y devolviéndole algunas letras que habían ellos puesto, como las LELIQ. Una parte de las LELIQ se las hacían pagar, poner en créditos. Ahora, ¿perdieron los bancos? Mira, hay dos maneras tradicionales que se mide la rentabilidad bancaria. Uno se le dice ROA, es una palabra que son siglas en inglés, Return on Active, o sea, retorno sobre activos. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? Los beneficios del banco respecto a sus activos. Bueno, los bancos en estos primeros 6 meses tuvieron una ROA positiva de 2,8%. Que a nivel internacional es una tasa de beneficio muy alta. A nosotros no nos parece nada porque estamos acostumbrados a las tasas de inflación, pero como beneficio para un banco es muy alta. Y si hacemos el ROE, o sea, Return on Equity, quiere decir eso, igual ustedes no embolillan mucho a lo que está en inglés, pero si ven estas siglas, sepan que esta quiere decir beneficios sobre activos, el cálculo, y estas beneficios sobre patrimonio neto. Miren esta cifra. Respecto al patrimonio neto, ¿qué es el patrimonio neto? Es el activo menos el pasivo. El activo menos pasivo es el patrimonio neto. Es decir, de lo que tengo menos lo que debo, ¿qué me queda? Bueno, sobre el patrimonio neto, estos beneficios son el 19%. ¿Cómo? Entonces, no perdieron los bancos. Al contrario, no ganaron más, pero siguieron ganando y no han perdido. Más allá de que se los obligó a través de normativas a prestar a tasas más bajas, a subsidiar a tasas más bajas estos al 0%, a bajarles el spread, que recuerden, adentro de ese spread está su beneficio. Más allá de todo eso, la tasa de beneficios, cualquiera sea las dos medidas, ha subido. Y la que es sobre patrimonio neto subió significativamente. Entonces acá vemos la mano de un Banco Central activo, que ya no tiene que ver con el Banco Central, que solo se ocupaba en los últimos 4 años del anterior gobierno en medir la política monetaria en función de la inflación, hacer metas monetarias, metas de inflación y todo eso, con lo cual, en vez de ayudar, favorecer, hacer políticas activas para que haya más crédito, más actividad económica, por lo tanto más empleo en la economía, lo que pasaba era que todo caía. En cambio, el nuevo Banco Central, que tomó las mismas funciones que tuvo durante el gobierno de neodesarrollistas de Néstor y Cristina Fernández. No solo se ocupaba del tema inflación, sino que además se ocupaba del tema empleo, se ocupaba del tema crecimiento, y en esta última etapa, por ahí por alguno de los informes de Banco Central que sacó en estos últimos días, habla que no solo la función del Banco Central es tratar de tener una medida de control sobre la inflación para que los precios relativos no se disparen, tener una medida de control sobre el dólar, que lo está haciendo y muy bien, el dólar no está para nada atrasado, está en un buen nivel, más allá de que algunos quieran que se devalúe, está bastante bien respecto a los precios relativos. Entonces, más allá de eso, también tiene que servir para la producción, y acá lo vemos, fomentar la producción, y acá lo vemos a través de las tasas, fomentar el empleo, porque si hay producción, hay empleo. Y si no hay empleo por el tema del coronavirus, tenemos los subsidios para que se mantengan mientras todavía no se consiga empleo. Y por último, le agregaron ahí una palabrita que vi en uno de los informes: control de la inflación, ayudar a la producción, ayudar al empleo y a la inclusión social.
Eso no se lo había visto escrito antes, a lo mejor sí estaba, pero esta vez lo vi explícito en uno de los informes de Banco Central. Así que bueno, el sistema financiero, nuestro seminario les quiere enseñar que sirve para hacer todo esto, no es una cosa rara de un banco, del otro, del ROE, del spread, de la tasa activa y la tasa pasiva, sino que sirve para también mejorar, si se lo pone en funciones, toda lo que es la actividad económica y por ende mejora las condiciones de vida al aumentar el empleo, al aumentar la producción. Bueno, estamos ya listos, así que será hasta la próxima. Nos vemos.